Mi columna se llama Autocensura. Otra semana en Locombia con una lista interminable de temas para analizar. La difusión de información no verificada desde la cuenta de Twitter del presidente Gustavo Petro, el nombramiento de una persona cuestionada por presuntas violencias basadas en género en una entidad pública en la cual el año pasado se revelaron casos similares, las reformas del gobierno en el Congreso. En fin, casi todo lo importante se remite al presidente. Pasé los días persuadiéndome de no abordar esos asuntos. Otra crítica a Petro, o tal vez la sola mención de su nombre en mi pluma, despertaría de nuevo los ataques sistemáticos que he recibido. Autocensura. Buscar razones para no hablar del presidente porque incluso el más estruendoso aplauso sería desautorizado y cuestionado. Sobrevuelan dos acusaciones que pretenden controvertir mi independencia. Por un lado, mi defensa de Vicky Dávila en el caso de la Comunidad del Anillo, y por el otro, mi nombramiento en el Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Sí, es cierto. Defendí la investigación de la periodista Vicky Dávila en el caso de la Comunidad del Anillo, y lo volvería a hacer. Asunto que fue objeto de todo tipo de persecuciones que buscaron silenciar la revelación de que en el seno del Congreso de la República funcionó, o tal vez aún existe, una red de prostitución forzada de muchachos policías. Creo en la necesidad premiante de que esa información sea pública. La defensa no representó un solo peso para mí ni para los otros abogados involucrados, pero sí el honor de dar voz a las víctimas de horrores sexuales y el obtener una sentencia de la Corte Constitucional que protege a todo el periodismo investigativo en Colombia. En esa causa creeré siempre. Además, hace pocos meses fui designada como miembro del Consejo Directivo de la FLIP. Nombramiento también pro bono, que recibí con gratitud por ser una organización destacada en Colombia y América Latina en la defensa de periodistas. No trabajo para la FLIP, pero bien podría hacerlo porque sus aportes a la democracia colombiana son invaluables, empezando porque han jalado las orejas de todo tipo de políticos de izquierda y de derecha sin distingo. Ninguno de estos dos encargos profesionales me impiden opinar de manera independiente. Seguramente surgirán otras razones para criticarme, incluyendo las que están cargadas de misoginia y violencia. Es el costo de contar con el privilegio de acceder a este micrófono público, pero no borra la realidad de que las reacciones de algunos seguidores de Petro, por supuesto no todos, sí generan cuestionamientos internos y prevenciones al considerar hablar sobre él. La pereza y en cierta forma el miedo de salir a justificarse, a defenderse. Y claro que las personas públicas también tienen ese deber, aunque a veces se sienta desmedido. Eso sumado al hecho de que ninguna explicación será suficiente, porque muchos no buscan eso, sino desaparecer las voces incómodas. El problema de la autocensura es que es un padecimiento silencioso, es una conversación que ocurre en la cabeza de quien se prohíbe a sí mismo ocuparse o no de un tema. Un soliloquio triste en el cual se reafirman temores e inseguridades. Por eso mismo es tan poderoso y difícil de erradicar. Los gringos le dieron un nombre perfecto a este fenómeno, chilling effect, esa parálisis inducida que obliga a callar lo que se piensa. Ocurre a oscuras y por esa vía se afecta estructuralmente la diversidad del debate público. Esta semana, gracias a una demanda de la FLIP, la Corte Constitucional defendió el derecho de varias periodistas, todas de muy diferentes tendencias políticas, a no recibir hostigamientos en línea, pues ello facilita que opten por la autocensura. Claro que la persecución a críticos o analistas sí busca cansarlos y diezmar su autoridad para opinar. Sea organizado, pagado o no, es una operación que causa enormes réditos políticos. Una estrategia empleada por tendencias de diferentes colores, pero todas paradas sobre un populismo mediático exacerbado en las redes sociales. Y no se trata de dejar de contradecir o de conversar, de huir al debate o a la discusión, incluso si es álgida con las voces públicas. El problema es que los términos en los que se está planteando ese intercambio conducirá al silenciamiento y estigmatización de la crítica. Y aquí estoy, una columna después, ocupándome de las cosas que no soy, dejando los temas locombianos de los que quería ocuparme, así que supongo que la autocensura ganó por ahora. Pero seguiré opinando sobre Petro, sus luces y sus sombras, con las consecuencias y rotulaciones que ello imponga, eso mientras siga siendo posible en Colombia. Esa es la columna.
No, Anita, al revés, no ganó la autocensura y no lograron salirse con la suya precisamente porque tuviste la valentía de mirar el tema de frente, de exponer ese tema. Eso además muestra la dimensión de la libertad que tiene tu espíritu, una persona que es imposible de ser silenciada. Yo vi todo ese asesinato pues digital al que te sometieron. Yo también lo he padecido recientemente, sé lo que se siente estar ahí y además sé que ese no es un espacio para un debate, es decir, allá lo que están buscando no es saber si uno tiene o no tiene la razón, si uno puede o no puede convencer a alguien o ser convencido por los demás o lo que sea. Allá lo que se busca es el asesinato moral de la persona, es un acto de sicariato y además es una coordinación, es decir, no es simplemente la coincidencia de varias cuentas que empiezan a ofenderte, a difamarte, a decir que eres prepagada por la flip y demás, sino que es un ataque en enjambre, en manada, perfectamente orquestado, simultáneo y demás. Y eso sucede en el petrismo, como sucedió en el uribismo y como ha sucedido en otros países también en este tipo, como bien lo señalas tú en tu columna, de liderazgos políticos pues que tratan de saltarse la intermediación de la prensa, de deslegitimarla para poder posicionar su propaganda pues como única verdad posible. Entonces, al revés, yo te agradezco que hayas tenido la valentía de poner este tema sobre la mesa. Esta es de todas las columnas que podías haber escrito esta semana, esta era la más difícil y la que más dolor te podía causar y la que más consecuencias te podía traer, pues porque te estás metiendo de frente, estás dándole una patada al panal para que la persecución del enjambre siga y te lo agradezco y ojalá encontremos la manera de hacer algo también, ¿no? No sé, con la flip o con lo que sea, porque este es el nuevo, esta es la nueva forma de censura, ya no es un comité de militares con un esfero rojo diciendo que se puede o que no se puede publicar, sino esta inducción a la autocensura, que es muy dolorosa porque es absolutamente solitaria, muchas veces ocurre de madrugada, son fantasmas que empieza uno a tener por dentro y con los cuales empieza a convivir y es terrible, es una cosa, es una censura tan íntima que es muy dolorosa y es muy poco heroica, ¿no? En otros momentos, pues, el que se quería expresar y molaba delante de la plaza. Aquí ocurre todo en silencio y en la madrugada, como tú bien lo dices. Te agradezco mucho esa columna, de verdad es una gran columna y una columna muy valiente. Gracias, Daniel Sanperospina.